Bueno, vamos a hacer un ejemplo nuevamente de la librería Manipulate, de nuevo usando un ejemplo de estadística o inferencia bayesiana. Esta es un poquito más avanzado que el anterior. Esta librería Manipulate, muy útil. Vamos a hacer el caso típico para empezar a explicar la estadística bayesiana, que es hacemos este experimento Bernoulli, que es arrojamos una moneda y que veamos, la arrojamos 10 veces, definimos esta variable, la arrojamos 10 veces, vimos 7 caras, con lo cual la probabilidad es 0.7, vimos 7 caras, cara sería el éxito, cara sería éxito. Bien, eso por un lado los datos que vimos, y después si definimos tenemos que definir un prior, que vamos a hacer de nuevo, que vamos a usar la distribución beta nuevamente, que va a ser alfa, decimos alfa 2, beta 2. Bueno, vamos a hacer un plot como la otra vez. Lo primero que vamos a plotear es nuestro experimento Bernoulli, los datos que vimos, que si queremos vamos a usar la density beta. Primero tenemos que hacer el eje X, ¿no? Que sería secuencia. Vamos a hacer la granularidad igual 0.01 hasta 1 y que crezca así. Tenemos la secuencia, entonces se la pasamos. Bernoulli, la fórmula es n por p y n por 1 menos p. O sea que obviamente en nuestro caso los parámetros serían n por p sería 7 y 1 menos p, punto 3 por 10, 3. Nuestros parámetros serían 7, 3. Para Bernoulli, la secuencia de la CRE. Bueno, simplemente ploteamos para verlo rápidamente. Hacemos la IPL. Obviamente lo que describimos es arrojamos la moneda 10 veces y vimos 7 caras. Lo que podemos probar es que si el experimento lo hacemos más veces, tendremos más certeza de que es 0.7 verdaderamente. Y lo mismo obviamente podemos mover P. Pero bueno, obviamente estos serían los datos que vimos. En teoría no podríamos cambiarlos, sino que serían los datos que vimos. Vemos como a más datos, más certeza tenemos. Bueno, lo dejamos con el ejemplo 10.7. Ahí. El plot lo usaremos luego. Nuevamente, ahora vamos a setear nuestra prior, que era beta, como dijimos. Estamos usando este prior beta a propósito porque beta con Bernoulli, el posterior termina siendo beta. Y pasamos alfa y beta. Como dijimos, usamos prior porque es fácil con estos dos parámetros A y B podemos definir nuestra creencia. Esta una creencia que, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo digo que mi creencia sería alfa beta 100, que sería básicamente, o sea, no estoy casi seguro que la moneda tiene 0.5, que es una moneda regular, digamos, no trucada. Esa podría ser una de mis creencias, pero bueno. Seguimos el posterior, que vamos a, como dije, beta con Bernoulli termina siendo beta. El posterior va a ser beta, y la fórmula, que no la vamos a hacer matemáticamente, directamente la utilizamos, termina siendo A más N por P y B más N por 1 menos.
almacene por P, B almacene por 1 menos P. Como dijimos, esto es básicamente sería mezclar, si se puede usar la palabra mezclar, nuestro prior con los datos que vimos. Este es nuestro posterior. También se puede plutear. Posterior. Acá, perdón. Posterior. Entonces, obviamente nuestro posterior será una mezcla de si mi creencia era 0.5 y en realidad vimos que había una sola cara de 10 tiradas de moneda, nuestro resultado será algo en el medio. Evidentemente está cerca de 0.5 porque nos cree más a nosotros, porque no hay muchos datos. Pero ahora, si arrojamos o lo hacemos más veces, vemos como hay un trade-off entre datos y lo que creemos. Creemos una cosa y a partir de que vemos más datos, eso se va como cambiando, ¿no? Bueno, la idea es intentar combinar todos los plots en uno para ver cómo afecta nuestra creencia con más datos, con menos datos. Ploteamos Bernoulli, que son los datos que vimos, con una línea. Esto ya lo habíamos visto. Y agregamos dos líneas, una que va a ser posterior y la otra línea será el prior. Vamos a agregar un color, vamos a hacer el prior red y el posterior vamos a ponerle green. Entonces tendríamos un plot simple. La idea igual va a ser usar la library manipulate, pero como dijimos, en este caso vamos con este un poquito más fácil. En nuestro caso, como dijimos, nuestro prior beta era nuestro prior es la línea roja, básicamente, que creemos en que la moneda no está trucada ni nada, y digamos que arrojamos la moneda 10 veces y salen 3 caras. Entonces vemos como va a terminar siendo el posterior. Es decir, nosotros creemos que es 0.5, la realidad nos dice otra cosa y el posterior nos termina creyendo a nosotros más porque no hay suficientes datos. Pero a medida que vamos agregando datos, se ve como el verde, que es el posterior, va siendo más hacia los datos, que es 0.3, se acerca más hasta que llega un punto que obviamente que tenemos tantos datos, digamos, es evidente que nuestra creencia está equivocada y bueno, termina quedando ahí a un costado. Vamos a intentar hacer dinámico este plot usando la librería manipulate. Primero deberíamos esto convertirlo en una función que podemos ponerle, digamos, sí, BBB, digamos, es prior beta, modelo Bernoulli, termina siendo beta. Function parámetro ANP. Acá. Perfecto. Ahora vamos a usar el manipulate. Tenemos BBB con ABNP. Simplemente lo puse todo en una función, así podemos hacerlo dinámico gracias a manipulate. De acá de nuevo tenemos que definir slider como en el otro video, digamos de 1 a 100 que crezca de 1 en 1. B, otro slider también de 1 a 100 y que crezca de 1 en 1. Estos son mi creencia, bueno, los parámetros para nuestra creencia, digamos.
n, que es la cantidad de datos que tenemos. Vamos a hacer 1 a 10.000. Vamos a hacer de 5 en 5. Y después p, que básicamente es sería la probabilidad, que básicamente sería la cantidad de caras sobre total de n o de experimentos que hicimos. Es una probabilidad, va de 0 a 1. Y hacemos así. A ver qué nos queda con esto, si funciona. No, un paréntesis falta. ¿Dónde falta un paréntesis? Ah, una coma acá falta. Perdón. Entonces a Manipulate le pasamos lo que es... ese slider. Bien. Como vimos en el anterior video, a Manipulate le pasamos primero la función con los parámetros que tendría y después definimos los sliders para cada parámetro. Vamos con nuestro prior. Bien, quedó medio mal el límite acá. Vamos a cambiarlo rápidamente. While limit, digamos que es 0,5. Queda un poco medio mal el límite, pero bueno, creo que sirve. Este es nuestro prior. Casi que no tenemos datos. Hay un solo dato. Y digamos que en realidad la moneda estaba trucada, ¿no? Digamos que la moneda cae más seguido en cara. Entonces, como arrojamos, bueno, vamos a poner 36. Arrojamos la moneda 51 veces y eso nos dio una proporción de .773. Vamos a definir por ahí un valor un poquito más. Punto 8, que sería, bueno, más cerca de punto 8, que sería básicamente si se arrojó 10 veces la moneda, 8 veces fue cara. Y acá vemos de vuelta, como sin datos, el posterior, que si mal no recuerdo es el verde, coincide con nuestro prior. Y a medida que van creciendo los datos, el posterior se nos va acercando a los datos, porque evidentemente la evidencia es abrumadora y por ahí lo que creíamos ya pierde peso. Cerca, ahí ya a los 1000 ya está más cerca de los datos que vimos que por ahí nuestra creencia. Esto por ahí vamos a dejarlo en 10, hay que un poco mejor. Entonces digo, este prior me parece bien porque es lo que consideraría cualquier persona, imagino. Ahí vemos el posterior verde cómo se va acercando a más datos. El posterior verde se va acercando a los datos. Y bueno, cuando hay pocos datos, el posterior verde no tiene otra opción que estar cerca del prior, que es lo que creemos. Básicamente esto refleja un poco el sentido común nuestro, ¿no? Que si no tenemos datos, nos vamos a basar fuertemente en nuestra creencia, porque alguna creencia tenemos, y a medida que van apareciendo los datos, esto va siendo un trade-off, donde a más datos el posterior termina más cerca de los datos.